Mesut Özil es sin lugar a dudas uno de los mejores pasadores de la historia, muchachos. Su visión, capacidad asociativa y creatividad era simplemente una delicia de ver. Sin embargo, luego de estar en el pico más alto de su carrera, este muchacho con los ojos más seductores del planeta Tierra fue decreciendo poquito a poquito al punto de que ya estaba quedando en el olvido hasta que se retiró. Así que en este video, muchachos, vamos a hablar de la carrera de Mesut Özil, sus inicios, su ascenso, su era prime, sus polémicas, su desaparición y por último su retirada. Así que vamos con eso. Bueno, empezó en el fútbol a nivel profesional con 17 en el Schalke 04, equipo que lo reclutó cuando estaba en Gelsenkirchen aún, y con el que debutó con la segunda categoría. Pero bueno, ahora estaba en un Schalke que era bastante bueno por aquel entonces, y al ser muy joven se quedó sin puesto en el equipo, por lo que le tocó salir, aún así dejando 5 asistencias en 39 partidos. Desde ahí podíamos ver pequeños matices de su especialidad, las asistencias. Se fue para el Werder Bremen en 2007, un equipo que era bastante competitivo, habían ganado la Bundes no hace mucho y Özil venía para ser suplente de Diego, sí, el brasileño que estuvo en el Atleti también. Y Özil ocupó el rol de suplente toda esa primera temporada, pero ya para la segunda sería el inicio del apogeo en Alemania con Özil, un Mesut que solo tenía 19 años y promediaba la friolera de 0.5 asistencias por partido, que vendría siendo al menos una asistencia cada partido de por medio, y que lo hizo terminar ese año con 23 asistencias y 5 goles en 47 partidos. Repito, solo tenía 19 años y por ejemplo era tercero en la tabla de asistencias de toda la Bundesliga. Una locura, pero a pesar de eso no todo se reducía a estadísticas. Ver a Özil jugar con ese despliegue, a pesar de no ser un velocista necesariamente, era bastante llamativo. El dominio que tenía con su pierna zurda le permitía hacer joyitas de este calibre, casi como todo un experimentado. De hecho, hay un partido contra el Bayern en otoño 2008 donde el Bremen humilló 5-2 a los bávaros con una masterclass de Özil, bueno, espectacular. Metió como 2 asistencias ese día y un gol. Repito por tercera vez, tenía 19 años. Para la siguiente temporada Mesut no solo mantendría el nivel, sino que se superaría. Ahora el promedio de asistencias no era de 0.5, sino de 0.65 por partido. Terminando la temporada entonces con 46 juegos, 10 goles y 29 asistencias, de las cuales 17 fueron en liga, la más alta de toda su carrera y siendo el mayor asistidor de toda la Bundes, completando una aportación de 39 goles en total para el Werder Bremen. En definitiva, una absoluta barbaridad la Özil ese año y siendo posteriormente convocado para el Mundial de Sudáfrica. Antes, por cierto, había rechazado a la selección turca, pero aún así, si ya la había roto con el Werder Bremen y además fue una de las mayores revelaciones en el Mundial de 2010, clubes como el Real Madrid ya se interesaban en él y Florentino, como siempre haciendo de las suyas, le pagaría 15 millones de euros al equipo alemán. Sí, 15 por Özil, pero bueno, aún estaba muy joven y venía a competir puesto con el mismísimo Ricardo Kaká, pero el brasileño sufrió una lesión en el menisco que lo dejó bastante tiempo fuera de esta temporada y Mou no tuvo otra opción que optar por su reciente fichaje. Özil aprovechó con creces esa oportunidad, muchachos, y si somos realistas, esta primera temporada de Mesut en el Madrid no fue muy diferente a lo de Özil un año antes, o sea, seguía siendo el mismo crack con la diferencia de que estaba rodeado de jugadores del calibre de Cristiano, Di María, Benzema, Higuaín. Bueno, a lo que quiero llegar es que parece que el tipo no necesitó adaptación, incluso cambiando su posición a veces pasando a jugar por banda. Y eso de la adaptación lo refuerzo más porque esa temporada, muchachos, metió 10 goles y 28 asistencias en 53 partidos. Mamita querida. El promedio de asistencias ahora estaba en 0.62 en su primera temporada, que por ejemplo en liga solo terminó por detrás en asistencias
asistencias que Messi, así que un inicio bastante prometedor el de Özil. A este punto llegamos al que muchos coinciden en que fue el mejor año de la carrera de Mesut Özil, temporada 2011-2012. Si nos vamos a estadísticas individuales, 52 partidos, 7 goles y 28 asistencias, en teoría no muy diferentes a la de la temporada anterior, pero aquí hay varios factores a considerar. Primero, esa fue la temporada de mejor rendimiento de Mourinho como entrenador del Madrid, un equipo que, como recordarán, terminó ganando la Liga, llegó a semis de Champions y quedó subcampeón de Supercopa, por lo que Özil, a pesar de que esa temporada no la inició encendida como la anterior, era partícipe clave en un equipo que venía en alza, sobre todo en ese segundo tramo de la temporada. Además de eso, tenemos que considerar que Özil en momentos importantes siempre estaba ahí, asistencias contra el Barça en los clásicos, goles claves en Champions como contra el Bayern y bueno, habilitando a su mejor compañero CR7. Estadísticamente lo de Özil ese año fue una barbaridad. Ya vimos las asistencias generales. Ahora bien, si comparamos a Özil con los mejores centrocampistas del mundo en ese momento y vemos su producción de asistencias en promedios, todos quedaron lejos de Mesut. Y no hablamos de One Season Wonder, señores. Todos leyendas del calibre de Xavi o Iniesta, Andrea Pirlo, David Silva, Juan Mata, Messi y cualquier asistidor del mundo en ese momento. En fin, una brutalidad. Ese año el turco alemán estuvo en el equipo ideal de la UEFA y sería por muchos el Mesut Özil Prime, sumado al pelo largo, la 10 y esa zurda que rompía partidos en cualquier minuto en un Real Madrid de Mou que cuando encontraba espacio sobre toda la contra era una bestia imparable. Y bueno, no hablemos los siempre acertados movimientos que hacía cuando no tenía el balón. Era una absoluta locura. Con esto llegaba la última etapa de este crack en España, muchachos, y no se salía de su forma habitual. 24 asistencias, 10 goles en 52 partidos. O sea, en definitiva, el hecho de que recordemos la época prime de Özil con la camiseta blanca no es casualidad. El loco aportaba mínimo 25 goles por temporada sí o sí, haciéndolo en ese momento en su posición como el mejor del mundo. Algo de lo que pudimos ver en menor medida con Alemania en la Euro ese año. Y a todo esto, muchachos, recordemos que solo tenía 23 años. La cuestión aquí es que Mou como entrenador no pudo darle el siguiente paso al Madrid como equipo y no hubo una evolución. No ganaron ni la Champions, no ganaron ni la Liga ni Copa del Rey y Florentino al final de esa temporada lo despidió. Así que con la marcha de Mourinho llegaba la de Mesut, porque el que iba a dirigir ese equipo era Carlo Ancelotti. Carleto supuestamente no le dio la confianza suficiente al jugador, se decía en esa época. Además habían llegado jugadores como Isco y sobre todo el fichaje récord de Gareth Bale, así que en teoría no tendría cabida. Pero años después el propio Özil explicó lo siguiente: al inicio de esa temporada ya no tenía muchos minutos de juego y se produjo un conflicto entre el señor Florentino Pérez, mi padre y mi agente. Tuvimos que buscar un nuevo club, fue duro para mí. En el momento en el que el avión despegó y echó a volar, se me cayeron las lágrimas. Fue ese el instante en el que me di cuenta que ya se había acabado todo. Cuando llegó el punto en el que Özil salió del Madrid, fue una auténtica salvajada. La gente no entendía, sus compañeros tampoco. De hecho, Cristiano dijo en una entrevista: estoy enfadado por el traspaso de Özil, su marcha es una mala noticia para mí. Era el que mejor conocía mis movimientos frente a la portería. Y bueno, muchachos, no es casualidad que Cristiano dijera esto, teniendo en cuenta que el 41% de las asistencias de Özil eran al bicho. Sergio Ramos también se enfadó diciendo: Özil sería el último que hubiera dejado salir. No sé, muchachos, si fue un error o no lo del Madrid con Özil, porque bueno, ese año fue el de la 10ª. Nunca sabremos lo que hubiera pasado, pero Özil
la verdad es que aportó bastante. Y a todo esto, nuestro querido turco alemán terminó llegando al Arsenal ese año, siendo el alemán más caro de la historia y el fichaje más caro del Arsenal. 50 millones se dejaron en él en su momento, claro. Tenía el número de Arsène Wenger desde 2010. Prometí llamarle a él primero si en algún momento buscaba irme a otro club, así que aquí estoy. Cuando Özil llegó al Arsenal, la verdad es que indiscutiblemente le dio un salto de calidad a ese centro del campo del equipo Gunner, que tenía jugadores como Santi Cazorla, Rosicky o Wilshere en esa posición. Y bueno, era un Arsenal que sin ser superpotencia como años previos, al menos clasificaba a la Champions League. Al final terminaría esa temporada con 13 asistencias y 7 goles, además de ganar una FA Cup, misma FA Cup que ganaría el año siguiente con números algo más bajos, eso sí, en gran parte porque tuvo una lesión en la rodilla. Pero el Arsenal ese año en copas estuvo muy bien, pero no tan bien como la temporada 15-16 para Mesut Özil con el Arsenal. Sin duda alguna, la mejor en toda su etapa en Inglaterra. Estoy seguro de que el mundial que conquistó en Brasil con Alemania la temporada anterior pudo haber tenido influencia, porque tuvo 20 asistencias y 8 goles en 45 partidos, un promedio de asistencias de 0.78 por partido. El mejor jugador con más asistencias de esa Premier y el quinto sumando goles y asistencias. Incluso hasta marcando fue una bestia Özil ese año, siendo el segundo goleador del Arsenal después de Olivier Giroud, en un equipo que funcionaba de perlas con Alexis Sánchez y estos dos muchachos. Ese año Özil empató el récord de asistencias con el que el Arsenal había tenido una temporada que tenía Cesc Fábregas y quedó cerca de alcanzar a Henry. O sea, fue lo mejor de Özil en Premier, en una liga como siempre llena de mediapuntas de primer nivel, y el Arsenal esa temporada también estuvo a la altura, al igual que en su siguiente temporada, donde por cierto es hasta el día de hoy la más goleadora de Özil, con 12 goles de los cuales 8 fueron en liga. Y en este punto llega la que fue la última temporada de Özil a nivel de crack, de bestia por así decirlo, la 17-18. Para empezar, el Arsenal estaba en caída libre. Era un equipo que, si bien hace rato no ganaba la Premier League, fue protagonista ganando las FA Cups anteriores, pero el tema con Arsène Wenger se sentía demasiado estancado y esa temporada fue muy irregular. No por nada fue la última temporada del francés al mando del equipo y los jugadores de cierta forma eran partícipes del declive. Mesut Özil, acostumbrado a salir en los registros de asistencias, ya no estaba ese año en la lista de la Premier. Aún así, la relevancia en parámetros como pases claves y en situaciones de creación de peligro eran bastante buenas. La verdad no era lo mismo, pero en este punto creo sinceramente, muchachos, que el nivel general del Arsenal sí tuvo algo de interferencia con las performances de Özil. A eso sumémosle que la siguiente temporada, ahora con Unai Emery al cargo de entrenador, poco a poco demostraba su decadencia futbolística, y más aún teniendo en cuenta que Emery no estaba al 100% convencido con el alemán. Lo relegó varios momentos al banquillo y cuando llegó Arteta la cosa empeoró aún más. La etapa de Mesut Özil en el Arsenal, futbolísticamente hablando, fue notable, muchachos. Vimos en sus estadísticas que mantuvo promedios de un tipo que aportaba bastante a los Gunners, pero sí habían aspectos cuestionables del mismo juego, como por ejemplo el tema de su físico. Tanto Arsène Wenger como Emery mencionaron en repetidas ocasiones que Özil técnicamente era un fuera de serie, pero que físicamente le faltaba mucha adaptación. No era exactamente el que tenía la mayor disciplina en el campo y jugar sin balón no era precisamente su fuerte, pero puedes lidiar con eso si pones a algunos jugadores con una mentalidad más defensiva a su lado.
mercado. Lo principal es lograr el equilibrio correcto entre ataque y defensa. Esto decía Arsène cuando le preguntaban por Özil, algo que en el Madrid no le pasaba, pero en Londres sí. Y viéndolo desde otra perspectiva, Mesut en ese sentido no pudo encajar nunca del todo bien al estilo de la Premier. Otro aspecto cuestionable en el juego de Özil era su intermitencia en tramos concretos de la temporada. Ya dije que esto en gran parte era responsabilidad del Arsenal porque como colectivo decayeron progresivamente, pero está la estadística impresionante de Özil contra equipos grandes, donde en campos de visitante le costaba una barbaridad ser determinante para el Arsenal, que muchas veces salía perjudicado de esto. Pero en líneas generales, sus primeras temporadas con el Arsenal estuvieron bien. En contrapeso, las últimas de Özil fueron muy condicionadas por motivos más extrafutbolísticos que deportivos. Cuando estuvo en Madrid, todo pintó de perlas, pero en el Arsenal la cosa se torció un poco, desde peleas con el capitán del Arsenal, Per Mertesacker, compatriota además ya desde su primer temporada, pasando por fotos con el presidente de Turquía que no se tomaron nada bien en Alemania, camiseta que dejó luego del fiasco en Rusia por cierto, hasta funas que se ganó por pronunciarse en favor de los uigures en China que estaban pasando trabajo. Esto lo llevó a ser removido por ejemplo del Pro Evolution Soccer y además de hacerle perder varios derechos televisivos a la Premier League en el país oriental. Y bueno, la gota que colmó el vaso fue la inminente renovación que tenía que hacer el Arsenal en todos los sentidos, pero principalmente en los salarios de la plantilla, derivada de la pandemia en 2020. Y Özil, al negarse a reducir su sueldo, el equipo de Londres lo empezó a ver más prescindible de lo que ya se había vuelto, dejándolo al punto de ni siquiera inscribirlo en la Premier. Pero bueno, Mesut al menos tuvo la humildad de donarle su salario a Gunnersaurus. Así que en 2020 Mesut no tuvo otra opción que abandonar el Arsenal luego de 8 temporadas. Estoy tremendamente decepcionado con el hecho de no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier. Desde que firmé mi último contrato en 2018 he demostrado mi lealtad y compromiso con el club que amo, el Arsenal, y me entristece mucho que esto no se haya visto correspondido. Y con esto llegamos a la etapa final de la carrera de Özil, muchachos, su época en el país del cual tiene origen, obviamente Turquía. Llegó al Fenerbahçe con 31 años, o sea, bastante joven aún. Y bueno, iba a jugar con el equipo al que según el propio Mesut apoyaba desde chiquito. La cuestión es que su primer temporada tuvo más de 3 lesiones y entre esas se contagió del virus, así que pasó bastante inadvertido, solo con una asistencia en 11 partidos. La segunda temporada ahora sí estuvo más en forma y bueno, era titular indiscutible en un equipo que cambió ese año como 3 veces de entrenador, pero quedó segundo en liga donde Özil en 22 partidos solo dio 2 asistencias, pero marcó 9 goles, los únicos 9 goles que marcaría con el equipo de sus amores, porque en verano cuando llegó Jorge Jesús al equipo consideró que Özil no entraba en sus planes, así que el equipo ni corto ni perezoso le rescindió el contrato de una vez. Aquí sinceramente sí se habló del hipotético retiro de Özil. Al fin y al cabo físicamente no había llegado del todo bien a Turquía y se veía sin posibilidades en otro equipo. Además Özil había comentado previamente que le encantaría retirarse en el Fenerbahçe, pero bueno, pasó lo que pasó y se habló de clubes de la MLS o del Medio Oriente, pero al final el Başakşehir le daría un contrato por 1 año. Özil ya tenía 33 y bueno, aquí definitivamente llegó el fin. Desde julio de 2022 que firmó con el Başakşehir hasta finales de marzo de 2023 que estoy grabando esto, Özil solo jugó 7 partidos. Sí, en casi 10 meses solo 7 partidos. Y esto por las múltiples lesiones que tuvo específicamente en la espalda. Así que como ya sabemos, esta linda historia terminó aquí.
De Mesut Özil podemos decir varias cosas, muchachos. Es entendible por qué es el favorito de muchos y por qué es tan importante esta clase de jugadores que ya no veremos nunca más en el fútbol. Tal vez podemos ver más de Özil o tal vez eso fue lo máximo a lo que podía llegar. Lo cierto es que indiscutiblemente Mesut fue un ídolo y en la tabla de asistidores históricos quedó en un muy digno 9º puesto con la calidad de jugadores que tiene al lado aquí. O sea, me parece una locura. Pero ¿qué creen ustedes de Özil, muchachos? Para ustedes, ¿cuál fue su mejor época? ¿Qué opinan de su paso por el Arsenal? Y sobre todo, ¿qué recuerdo tienen de él? Los leo en comentarios. No dejen de suscribirse al canal para más contenido, seguirme en Twitter como @AlexEMP2. Nada más, soy AlexEMP. Nos vemos en la próxima.